Muy buenas noches, Telemedellín los está saludando desde el Parque de los Pies Descalzos, un sitio que desde hace muchos años se convirtió en lugar de encuentro gracias a la decisión del Consejo de Medellín de apoyar la decisión de la Administración Municipal y particularmente del Grupo EPM de abrir este espacio y empezar a abrir espacios en la ciudad para el encuentro. De tal modo que hoy nos vinimos para acá con el apoyo del Grupo EPM que nos ha permitido, digamos, utilizar este lugar. La noche está inmejorable y desde luego la invitación es para que ustedes nos puedan acompañar hasta la finalización de este programa a las 9 de la noche, tratando de tener una conclusión y aprovechando que estamos celebrando los 65 años de la Contraloría General de Medellín, cómo esto se relaciona, como lo hemos anunciado, con un fenómeno y una preocupación que tenemos no solamente en Medellín, en Colombia, en el mundo, por el asunto, el avance paulatino, sistemático y además exitoso de los procesos de corrupción a todo nivel. No solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Eso es lo que nos convoca en el día de hoy, la reflexión que tenemos, y para ello hemos invitado justamente a los concejales Carlos Alberto Bayer Cano, Partido Conservador Colombiano, al Contralor General de la Ciudad de Medellín, el doctor Juan Carlos Peláez Serna, y al doctor y concejal de la Ciudad de Medellín por el Partido Verde, Miguel Andrés Quintero Cachi. Ellos tres, con la anuencia de todos ustedes, ayudándonos a través de las redes y a través de las llamadas telefónicas, vamos a tratar de hacer esa reflexión que les digo es la apertura en el día de hoy. Y para mirar cómo ustedes pueden participar, Andrés Polanía, nos va a decir cómo es que lo pueden hacer ustedes a través de las redes sociales y a través de la línea telefónica. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @consejomed_tv, en Facebook como consejomed_tv. Recuerden que también pueden seguir está la repetición de ese programa a través de nuestro canal de YouTube, que es Consejomed TV. Y también pueden hacer las preguntas a nuestros invitados en la línea 441-2100. Les recordamos que pueden hacerlo con todo el respeto para nuestros invitados. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Pues empecemos entonces, señores, dándole los agradecimientos por acompañarnos esta noche, concejal Bayer. La preocupación del mundo en general, y digo del mundo como lo anunciaba ahora, es por el avance sistemático de la corrupción. Un mal que para el caso de Medellín algunos han tildado de que es peor incluso que los daños ocasionados, me pareciera increíble, por las mismas FARC, por las mismas grupos que están alzados en armas en el país. El daño que le puede hacer al país es tan mucho más monumental, cuantificado en costos para la economía. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, a ti, a todos los compañeros, al doctor Miguel Quintero, al doctor Juan Carlos Peláez, a quienes han estado trabajando y desempeñando sus funciones en la Contraloría Municipal de Medellín. Unas felicitaciones por los 65 años, quienes hoy hacen parte de esta bella institución, la verdad grata, porque más de un buen cumpleaños, esperando que las festividades sean buenas en esta bella entidad. A ver, Alfredo, hoy todos conocemos cómo la corrupción va enmarcada en todo, en lo público y en lo privado, y viene desde un enfoque de ese hito que tenemos del microtráfico, del narcotráfico, y hoy se populariza hasta en muchas de las laderas en la ciudad de Medellín, de quien tiene su chacita que lo corrompe
todo, porque están los que vacunan, están aquellos que hasta en la vía nos cobran por un parqueo, y hoy lo vemos en la empresa privada y en la empresa pública. En lo público sabemos que como funcionarios hoy tenemos desde el Consejo de la Ciudad ese gran compromiso con la ciudad, Sí. y es de hacer el control fiscal y el control político. Y por eso Pero los alcances del daño que se está haciendo a la sociedad toda, producto justamente de los procesos de corrupción. son inmensos y se vienen dando, y vuelvo y repito, desde muchas esferas. Lo vimos hace poco en la FIFA, cómo la corrupción llega y llega a tal forma de otros poderes y se siguen visibilizando desde otras esferas. Se ve en la empresa privada. La empresa privada sí que se ve, y ellos también hacen parte de introducir muchas de esas prácticas en lo público. Por eso en el tema de contratación pública hoy se ve y se visualiza y se nota cómo se alteran los certificados, se alteran diplomas, se hacen certificados que no son, Falso, sí. y allí esa falsedad de documentos públicos es la que nos hace empezar a ver cómo se permean para poder acceder a los recursos desde otros frentes. Sí. Es donde necesitamos hacer las auditorías, es donde necesitamos estar con las contralorías, tanto general como municipal, y entonces las instancias gubernamentales haciendo un buen control. Las universidades, concejal Miguel Andrés Quintero, vienen haciendo un trabajo muy interesante de reflexión hace un tiempo, los académicos sobre todo, pensando si el antioqueño, para ponerlo pues en nuestro terreno, es un tipo muy vivo, muy proclive como al engaño, muy proclive como a darse a la corrupción, es decir, que le dieron papaya, entonces aprovechó el campo y sencillamente no lo ve como una cosa mala, sino como un acto de viveza. Parte de nuestra cultura, ¿será que realmente es así? Y eso lo traducimos poco a poco en entidades, en lo público, en la actividad pública, en la actividad privada de nuestra vida cotidiana. Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo, Contralor Juan Carlos Peláez, concejal, compañero Carlos Bayer, y un saludo para todos los televidentes. Pues la verdad, el tema de la trampa, del engaño, de pasar por encima del otro, de pensar de que logró quitarle unos pesos y contarle a los demás, estafiaste fulano, hice una cantidad de cosas, pues yo creo que eso no solamente es de los antioqueños, eso es de todo el país y de todo el mundo, donde esas prácticas son muy, muy consecutivas. Pero cuando uno se pone a mirar en la esfera, cuando hablamos de Medellín, Sí. y hablamos en lo que pasa en lo público, en lo que es la administración municipal, pues a uno le preocupan algunos asuntos, y es, por ejemplo, las obras que se construyen en nuestra ciudad, y es cómo de pronto los mismos internacionales pueden aprovecharse y hacernos la trampa, hacernos vía sobre costo, y una cantidad de acciones que pueden hacer y llevarnos una obra a costar 3 veces lo que vale inicialmente. O sea que no solamente son los países, sino que lo que podría haber aquí es que hay muchas personas y muchas empresas que no son solamente paisas, sino que son además multinacionales, que también lo pueden hacer. Yo creo que el tema de engañar al otro es algo que está en la mentalidad de muchas personas, y eso es lo que la misma Contraloría tiene que hacer luego, después de que se ejecuta una obra, analizar qué fue lo que pasó, si los costos sí fueron los reales, cuál fue la ejecución, si lo que entregaron, si la obra entregada sí fue realmente la contratada, y bueno, y yo creo que ahí también estamos nosotros los concejales para hacerle un control político, y hacer ese control político para que nuestros recursos públicos, que son de 2,5 millones de medellinenses, queden bien ejecutados y no terminemos con la trampa, con esa cantidad de acciones que hacen para poder terminar haciendo acciones que nos perjudican y nos llevan a sobrecostos en las mismas obras, que no pareciera que fuera corrupción, pero cuando usted ve una obra en el precio inicial y ve en lo que termina, usted dice, ahí pasó algo, y ahí Sí. es cuando deben entrar las contralorías. Y Contralor, le traslado a usted la inquietud en términos generales, aunque usted seguramente hoy a lo largo del programa nos ayudará justamente a determinar cómo la Contraloría General de Medellín pues fue creada
en el año 50 y desde eso pues ha venido puliendo y sofisticando, digamos, los mecanismos para hacer control efectivo y apoyar el trabajo de control político que hacen los concejales para garantizarle a la gente que efectivamente haya un control sobre lo público. Pero le pregunto, en el mismo término en que le acabo de preguntar a los concejales, ¿es mucho más difícil hoy en día contrarrestar los procesos de corrupción, dado que existe un avance y una desmesura, digamos, por decirlo algo así, en el sector público, en el privado? Todo el mundo está tratando de meter gol, por decir de alguna manera, para ponernos a tono con la eliminatoria en Chile. Muy buenas noches, Alfredo, para usted, para el concejal Carlos Bayer, para el concejal Miguel Quintero, para todos los televidentes. El tema de corrupción es un tema que siempre es de moda, siempre es un tema que se debate en todos los espacios. Nosotros desde la Contraloría hemos venido trabajando mucho el tema de participación ciudadana, porque como usted lo decía, el tema de corrupción no solamente de las entidades del sector público, el tema de corrupción tiene que estar el sector privado, el contratista prestándose para que desde el sector público se puedan generar esos hechos de corrupción. Entonces nosotros trabajamos mucho ese tema de participación, trabajando con las empresas del sector privado y mentalizándolas y que se genere y se cree esa cultura del cuidado de lo público, pero obviamente no podemos desconocer que todos los días tenemos altos problemas de corrupción y que todos los días, en vez de mermar este fenómeno, todos los días antes se está mucho más alto. Muy bien. Hay que decir que, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de Medellín, y nos ayuda con eso, Contralor, existe una cantidad de organizaciones, decíamos hoy, 44. ¿Cuánto es el patrimonio que se cuida o que se está protegiendo, dada la actividad que tiene usted, digamos, en el Consejo de la Ciudad, en la Contraloría General de Medellín? ¿Y cuánto es en materia de patrimonio también? Para que demos un vistazo, que es una cantidad sorprendente, digamos, de recursos los que ya se están cuidando en la ciudad de Medellín. Nosotros siempre lo decimos y cuando tuve la oportunidad de ir a las universidades a hacer los conversatorios con los alumnos, les contamos que nosotros estamos auditando un presupuesto aproximadamente de 25 billones de pesos. 25 billones. Billones, o sea que esa es mucha plata. Entonces le decimos a la comunidad que nos ayude a hacer el ejercicio, que nos ayude a hacer la tarea, porque nosotros desde la Contraloría General de Medellín con 335 funcionarios, siempre el personal es un poquito reducido para nosotros hacer el trabajo bien hecho. Entonces siempre le decimos a la comunidad, acompáñenos, ayúdenos para que esos 25 billones de pesos de presupuesto anual y más o menos 65 billones de pesos de patrimonio que dan las entidades, obviamente se hagan con una auditoría muy bien hecha. Concejal Bayer, ¿usted le preocupaba, por ejemplo, el hecho de que estamos acá, no es casual, y es que atrás está el edificio del Inteligente, el edificio de EPM, del grupo EPM, una de las principales empresas, grupos empresariales del país y de América Latina? Y es que la ciudad del año 50 era una ciudad muy distinta, con una empresa de servicios públicos también muy distinta. Esta empresa ya tiene presencia en muchas partes del mundo. ¿A usted le preocupa que tengamos la capacidad, después de escuchar esas cifras tan asombrosas, no solamente de vigilar esta entidad, sino 44 entidades más? A ver, Alfredo, la preocupación crece más viendo y escuchando al Contralor hablando de 65 billones de pesos. Tuve la fortuna con algunos compañeros del Consejo de visitar unas filiales en Guatemala, en San Salvador, en Panamá, conociendo lo que se aproxima en México, lo de Chile, conociendo el proceso de expansión y la multilatina, que es empresas públicas, este grupo empresarial. Y hoy la preocupación es más grande por cómo se ejerce un control y una vigilancia a esos recursos que están en el extranjero. Alfredo, sería bueno hacerle una propuesta al Contralor o que nos dé claridad, porque
estos recursos que tiene el municipio de Medellín, que tiene empresas públicas de Medellín y su grupo empresarial en el extranjero, hoy debe gozar de funcionarios o debe tener como gran propuesta, Miguel, para que existan funcionarios idóneos o abogados que conozcan de otra legislación. Pueden ser funcionarios que vivan en el otro país donde podamos ejercer el control. Sabemos que no es fácil, sabemos que si hay recursos, el ciudadano medellinense, antioqueño por demás, debe conocer cómo se fiscalizan estos recursos que hay en el extranjero. Que conozca dónde se metió y que la los dineros de Medellín. legislación que nos empodere de funcionarios idóneos para que estén allí en esos países fiscalizando y ayudando y cuidando nuestros recursos en el extranjero. Sí. Contralor, ¿eso es posible? Nosotros desde la Contraloría le hacemos auditoría a todas las inversiones que tienen empresas públicas en el exterior. Lo que dice el concejal Carlos Bayer es cierto, hay una legislación que no permite que la Contraloría General de Medellín le haga directamente auditoría en Panamá, en Guatemala, en México, donde tiene recursos invertidos EPM. Nosotros hacemos esas auditorías es a través de las inversiones, porque así lo registra EPM. Obviamente ellos tienen una revisoría fiscal y son auditorías privadas, que es lo que nosotros revisamos, pero sería muy importante y sería lo más lógico es que nosotros, la normatividad de la legislación nos permitiera con nuestro personal desplazarnos a esas ciudades y de acuerdo con nuestras metodologías, obviamente hacer la auditoría de esos recursos. Concejal Miguel Quintero, a usted lo que le preocupa es cómo al revés la situación, que cómo controlamos a los inversionistas extranjeros que llegan a asociarse con, ejemplo, el grupo EPM o cualquier otra entidad que llega a la ciudad. ¿Sienten a veces en el Consejo la angustia por no tener las herramientas o las entidades para respaldarse ustedes para hacer el control a este tipo de entidades? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? Lo que pasa, Alfredo y televidentes, es que muchas veces es muy complicado hacer el tema de control político cuando una empresa ya es público-privada. Y es porque hay unos recursos que hacen parte de un privado y que de pronto tiene una actividad que cuando uno pide una información se la niegan precisamente porque es una reserva. Entonces muchas veces cuando nosotros encontramos alguna situación que está pasando, porque de pronto algún funcionario, alguna persona cercana nos entrega la información, uno lo que hace es que empieza a investigar y ha sucedido que, por ejemplo, en el caso de UNE, la Contraloría lo que hace es que hace una investigación, empieza a analizar todo lo que hay en UNE y luego que ellos ya tienen el informe se lo entregan a UNE porque ellos tienen una pequeña Contraloría, no sé cómo se llama, donde ellos mirarán si realmente el hallazgo que se está encontrando es realmente pues significativo o o preocupante. no. Entonces cuando uno piensa en esa situación, uno dice, bueno, entonces acá el control político no se puede hacer directamente, porque cualquier cosa que ellos piensen que no es un hallazgo, que de pronto no afecta los recursos o la actividad de la misma empresa, entonces queda ahí. Y ahorita con lo que está pasando también con el tema de OHL, que es la empresa que está construyendo Parques del Río y Tranvía de Ayacucho, que son empresas que vienen a construir en el país, que se ganan licitaciones y entran a hacer su tarea. Una de las preocupaciones fuertes, y aprovecho que el Contralor está acá, y es que los sobrecostos que llevan las obras, pues esta empresa tiene actos de corrupción en más de 5 países en el mundo, en Perú, Qatar, en Gibraltar, en México, en España, y pues la verdad, después de escuchar todas las denuncias de México, donde han corrompido una cantidad de funcionarios y posiblemente, al parecer, hay audios donde dice que también pagan magistrados, y es la empresa que construyó el Parques del Río, Tranvía, y lo que miramos ahorita es que ya hay sobrecostos en el tranvía de Ayacucho, sí. Algo así como 177.000 millones de pesos más del costo inicial, que eran 500.000 millones de pesos, o sea un 34.5 más cuando esta empresa es experta en los sobrecostos. Entonces uno, aprovechando que está el Contralor acá, sería muy bueno que le pusieran cuidado
o que le pusieran cuidado al asunto. Yo sé que la Contraloría lo que hace es que después finalizada la obra entran a auditar y analizar y a revisar todas las cuentas, que esa es una de las herramientas que le quitaron a la Contraloría, que es el control previo. Control previo, sí. Que eso pues definitivamente dejó sin dientes casi en la mitad la tarea de la Contraloría, que me parece que hay que recuperar ese Contralor de alguna manera. Contralor, nos precisa entonces esa inquietud. Permítame, exacto, Alfredo, y a los televidentes, Miguel. Nosotros, aunque ejercemos un control posterior, lo tratamos de hacer muy en tiempo real, ser muy proactivos. Las Contralorías tenemos inconvenientes a nivel nacional con las herramientas que teníamos nosotros para prevenir y decirle a la administración que se estaban presentando algunos posibles detrimentos patrimoniales a través de los controles de advertencia. Nosotros era una herramienta fundamental para las Contralorías, ese tema donde veíamos algún riesgo del patrimonio público, Miguel. Nosotros ahora, la Corte Constitucional, hace aproximadamente mes y medio le quitó esas herramientas a las Contralorías. Tenemos que buscar otro mecanismo para nosotros, que no pase lo que está diciendo Miguel, que cuando lleguemos a revisar las cuentas, cuando hagamos las auditorías, ya no hay nada que hacer porque encontramos unos detrimentos de 100, de 150.000 millones de pesos de unos hallazgos fiscales que cuando empezamos el proceso desde la Oficina de Responsabilidad Fiscal y vinculamos a esos gestores fiscales, ya recuperar esos dineros es casi que imposible. Entonces es mejor uno poder tener la posibilidad en tiempo real, como lo estamos haciendo, Miguel, en el tranvía de Ayacucho, estamos haciendo la revisión permanentemente y estamos dejando las observaciones para que la administración tome atentas medidas sobre esa situación y pueda corregir en tiempo real esos posibles sobrecostos que se están presentando. Bueno, lo que usted señala ya ahí de la pérdida del control previo es un asunto de una pérdida grave para hacer de verdad control como importante en materia de control fiscal. Pero la pregunta que hacía el concejal sobre el asunto de OHL, que es la empresa, el consorcio, investigado en México y en otros sitios del mundo. Alfredo, nosotros en la Contraloría hemos estado muy al tanto y muy al pie revisando el tema del tranvía de Ayacucho, que es el que está haciendo alusión el concejal Miguel Quintero, que es la misma firma que le adjudicaron Parques del Río. Nosotros hemos dejado una serie de observaciones a la gerencia del metro, que son los responsables de esa contratación, precisamente para que cuando se termine esa obra no se presenten esos posibles detrimentos patrimoniales a los que se está refiriendo el concejal Miguel Quintero. ¿Ustedes ya entraron en contacto, por ejemplo, con sus similares o sus pares en México y en otras partes del mundo? No, nosotros hacemos el trabajo, nosotros aquí, Alfredo, con el presupuesto que hace, con la inversión que hace la municipalidad, y es sobre eso que nosotros hacemos la auditoría, porque son los dineros que nosotros realmente tenemos la competencia para auditar, pero no hemos averiguado en otros países, lo que dice el concejal Miguel Quintero, cuáles fueron esos problemas de sobrecostos que se presentaron en algunas obras que ellos hayan realizado. Ok, Gladys Zapata, buenas noches, desde el municipio de Envigado nos pregunta. Muy buenas noches a todos y qué bueno, iniciando el programa hicieron ustedes un comentario acerca de que el ciudadano del común y corriente no se apropia, no se empodera de estos recursos, de los dineros públicos y de la empresa pública, cuando finalmente el ciudadano que no se prepara, al cual no se educa para que se apodere de cada centímetro de su ciudad, pues para los políticos y para la gente que está en la corrupción, mucho más elegante que el ciudadano del común y corriente pues ni participe ni se inmute por nada. Eso me parece muy preocupante y al Contralor yo le pregunto, ¿cómo se hace para educar a ese ciudadano del común y corriente que luego es el más perjudicado y con sus impuestos termina pagando todo lo que realmente se pierde a veces? Ok, Gladys, muchísimas gracias. Le vamos a responder cuando regresemos de unos mensajes institucionales y recordemos que estamos en los 65 años, uniéndonos a la celebración de los 65 años de la Contraloría General de Medellín. Ya volvemos.
A partir de este lunes 1 de junio, en Noticias Telemedellín adelantamos nuestra emisión. Ya no estamos a las 12:55, sino a partir de las 12:15 del mediodía, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de la Aburrá lo ves primero aquí, en Noticias Telemedellín. 25º Festival Internacional de Poesía de Medellín, 11 al 18 de julio de 2015. 111 poetas de 50 países. Segunda Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación. Entrada libre y gratuita a todos los actos. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician Alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura de Colombia. Un día la vi. Fue como si una de las estrellas que a veces me siento a ver en la ventana hubiera bajado a caminar con uniforme de colegio por el medio de la calle. Oiga, está muy bonita. Entonces comprendí. Este es el paraíso porque usted está aquí. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Extra, extra! En pueblo antioqueño un hombre se enfrenta cara a cara con el diablo. Conoce toda la historia en La Diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Consigue el libro en tu biblioteca pública más cercana. Apoya Public organiza la Secretaría de Cultura Ciudadana y Medellín Lectura Viva. Medellín. Todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Este es De Frente, hablando hoy sobre la corrupción y el control fiscal, aprovechando los 65 años de la Contraloría General de Medellín. Y preguntaba antes de salir al corte Gladys Mesa desde el municipio de Zapata, desde el municipio de Envigado. Gladys Mesa es nuestra maquilladora. Preguntaba que si el proceso de organización, que si estimulaban ustedes que la gente participara en la colaboración corresponsable de vigilar lo público. Contralor. Buenas noches para Gladys allá en el municipio de Envigado. Sí, nosotros es un tema que trabajamos mucho desde que llegamos a la Contraloría General de Medellín. Nosotros en el mes de diciembre creamos la red de transparencia y participación ciudadana, donde hay alrededor de 100 empresas del sector privado y de las más representativas de Antioquia y del país, donde nosotros le decimos a esos gerentes de esas empresas privadas lo importante que es generar dentro de sus funcionarios esa cultura del cuidado de lo público, porque lo decíamos antes, que siempre tendrán que haber de parte de la administración municipal o de la administración pública y del sector privado para hacer algún acto de corrupción. Entonces, si desde la entidad pública y desde el sector privado los concientizamos desde el tema del cuidado de lo público, yo creo que estaríamos haciendo un trabajo bien hecho. Entonces, en eso, Gladys, nosotros trabajamos bastante. Ustedes también saben que nosotros tenemos un programa muy bonito, que es el de contralores escolares en todas las instituciones oficiales y algunas privadas de la ciudad, donde le inculcamos a los jóvenes de la ciudad ese cuidado de lo público desde temprana edad. Y a los veedores, Alfredo, nosotros ya hemos hecho 3 encuentros de veedores. El último que hicimos fue a nivel nacional, donde reunimos aproximadamente 600 veedores, donde les explicamos todo el tema de participación y cómo hacen para que nos ayuden a ejercer ellos el control social desde los barrios de la ciudad de Medellín. Concejal Bayer, sin embargo, la gente siente a veces desesperanza frente a los procesos de participación y más en lo que tiene que ver con el control fiscal. Sienten que de pronto falta estar más empoderados todavía, y cuando mira uno la contraparte, digamos, lo que la ley en el papel pone, la ley 1712 de 2014, la ley de transparencia, que obliga a gobernadores, a alcaldes, a los partidos políticos, bueno, a todas las entidades, a ser muy transparentes con la información y entregar
rendir cuentas, entregar la información, tener páginas web donde todos los contratos, todas esas cosas se puedan ver. Y sin embargo la gente ve todo eso, está todo escrito y sin embargo sienten que les están robando, que no es muy leal la corresponsabilidad y finalmente que su papel como veedores queda muy limitado. A ver, Alfredo, lo primero es manifestar que todos necesitamos quienes nos cuiden, quienes nos vigilen. Sí. El vigilar, el controlar, es una tarea que tenemos que hacer desde la casa. Por eso el control lo manifestaba ahora, la bella labor que hacen las instituciones educativas con los controladores escolares. Desde que estemos en la institución educativa tenemos que estar sembrando el hecho de que lo público y los recursos públicos hay que cuidarlos. Es una labor que de la mano del docente hay que sembrarla y fortalecerla. Hoy vemos cómo lo que manifestaba el concejal Miguel, el tema del control previo. Veíamos que el control previo antes de la Constitución del 91 era un tema donde se coadministraba. Entonces, quien estaba ejerciendo esa labor coadministraba. Hoy no se ve así, hoy hay que hacer la correlación con el papel que hacen las entidades públicas en los departamentos de control interno, donde el departamento de control interno, cuál es la posición que hace y que asume para no dejar que el ordenador del gasto esté hoy cometiendo un error por la mala contratación o por estar hoy inmersa esa corrupción que no la vemos, que está en todas partes. Entonces es un tema de educación, es un tema que hay que fortalecer en las instituciones educativas, es un tema que como lo hace hoy la Contraloría Municipal, lo hace la Personería también, inculcándole a los estudiantes con los personeros estudiantiles esa misma vocación. Y hoy en lo público deben existir en esos procesos de capacitación cómo sería el que los juzguen a uno. Míreme, hoy le falta, yo creo que a la Contraloría le falta estar un poco más inmerso con la Fiscalía y por qué no para que el castigo sea mayor para aquellas personas que en esos ámbitos de corrupción cada día, como no se les controla o no se les castiga o no hay esa fortaleza, debe existir hoy más rigurosidad con ese castigo, con la multa o por qué no con la destitución. Concejal Miguel Quintero y Contralor, retomo 3 puntos que acaba de citar el concejal Bayer. Dice que no hay, la pregunta que le hicimos a él particularmente, ¿siente usted que en los procesos de participación la gente todavía le quedan debiendo y finalmente a la hora de poder tomar una decisión pues se queda como con la sensación de impotencia frente al manejo de lo público? Y lo segundo es que dentro de las mismas organizaciones existen las oficinas de control interno, que a veces se ven como muy burocratizadas y muy paquidérmicas a la hora de actuar. Como ya no existe el control previo, entonces se puede de pronto como llegar al detrimento patrimonial mucho más, de una manera mucho más fácil. Por supuesto, Alfredo, porque es que muchas veces las oficinas de control interno lo que vigilan están vigilando a sus compañeros. Entonces cuando vigilan a los compañeros muchas veces se vuelve más paquidérmico porque yo no le quiero hacer daño a mi amigo, o porque muchas veces puede terminar incurriendo en acto de corrupción y siendo partícipe de las mismas acciones. Y Alfredo, yo quisiera decir lo siguiente, y es: la corrupción es un veneno que le hace mucho daño a la sociedad. Sí. Y cuando hay corrupción los gobiernos fallan, y cuando los gobiernos fallan la educación falla, la seguridad falla, la movilidad falla y hasta la salud termina siendo un negocio. Por eso yo creo que las veedurías ciudadanas, que todas las personas interesadas en hacerle un seguimiento a todo el presupuesto del municipio, a todo el patrimonio del municipio es fundamental, porque entre más ojos estén vigilando la plata de todos los medellinenses, de los antioqueños y de los colombianos, yo estoy seguro que a los corruptos les va a quedar mucho más difícil. Y yo invitaría, cuando se inicie un contrato nuevo, y lo deberían hacer todas las administraciones, y es pasear a los contratistas por Bellavista, pasearlo por las cárceles y decirle:
si usted le roba a esta ciudad, usted va a terminar acá. Si usted le roba a esta ciudad, la Procuraduría lo va a sancionar, la Contraloría lo va a sancionar, la Personería lo va a sancionar. Porque yo creo que los recursos que son sagrados y que los tenemos que cuidar, tienen que estar en las manos el cuidado de todos, no solamente de los concejales, del contralor, sino de toda la ciudad en conjunto, porque no podemos dejar que estas personas terminen llevándose nuestra platica, llevando nuestras obras a sobrecostos y que tengamos que hacer adiciones presupuestales precisamente porque estas personas no lo hicieron bien o porque muchas veces estos contratos no eran realmente lo que estaban en el papel cuando se presentaron en la licitación, porque muchas veces para ofertar mucho menos para poder lograr ganarse el contrato y tener que recibir más adelante o pedirle a la administración algunas adiciones. Entonces yo creo que aquí la cuestión no es solamente el consejo, tenemos que trabajar todos en conjunto para que empecemos a sacar con ese veneno. Ojalá existiera una droga o una inyección que acabara con la corrupción. Yo creo que inmediatamente el municipio tendría que comprar una cantidad de jeringas para poder inyectar a más de uno, pero sabemos que el control lo tenemos que hacer entre todos y es difícil, y además porque también es complicado y muchas veces está arriesgado. Bueno, usted nos abre la posibilidad de hacer una pregunta que inquieta mucho a las personas a propósito de proyectos de ley que se vienen discutiendo en la Congreso de la República, y es la necesidad de transformar, o la intención por lo menos que había, de transformar la forma de elegir contralores. Pero eso lo vamos a responder ahora con el contralor. Vamos a pedirle primero a Osvaldo de Jesús, sin apellido, del municipio de San Antonio de Prado, que nos diga, con las buenas noches, cuál es su pregunta o su comentario. Un cordial saludo para el doctor Carlos Bayer, el doctor Miguel Ángel y el señor contralor. Mi pregunta es, pues, el vacío que queda o que tiene uno de la Contraloría, donde dan unos vistos buenos a entidades del Estado, donde manejan muy bien los recursos, y supuestamente uno tiene una cantidad de dudas en la administración, en el sistema de contratación de cada una de esas empresas, particularmente Metrosalud, doctor Bayer, donde contratan, hacen una cantidad de contrataciones de... Osvaldo, pero su inquietud puntual, ¿cuál es? Perdóneme. Mi inquietud puntual es ¿cuál es el sistema que actualmente la Contraloría está para darle un visto bueno a una empresa del Estado, okay, para admitirle muchas cosas que uno ve que no hay una contratación aparentemente legal? Ok, Osvaldo, muchísimas gracias. Contralor. Osvaldo, muy buenas noches. Nosotros, y en este caso puntual, Metrosalud, nosotros, igual que a las demás entidades, le hacemos auditoría desde el punto de vista fiscal y financiero. Hablamos todo lo que es la parte presupuestal, todo lo que es la parte contable y todo lo que son indicadores financieros, y dictaminamos esos estados financieros. Cuando dictamos esos estados financieros, los dictaminamos con salvedad o los dictaminamos limpios. Cuando los dictaminamos limpios es porque la entidad, las cifras que presentan en esos estados financieros están mostrando la situación real de la entidad, independiente que esa entidad esté dando pérdidas o esté dando utilidades. La Contraloría evalúa que las cifras que se reflejen en esos estados financieros realmente sean las correctas. Y también evaluamos el tema de gestión y resultados. Cuando nosotros evaluamos gestión y resultados, damos una calificación y entonces fenecemos o no la cuenta. En el tema de Metrosalud, obviamente cuando hacemos las auditorías y cuando revisamos los contratos, hay hallazgos de tipo fiscal, de presuntos detrimentos patrimoniales, que eso va a la unidad de responsabilidad fiscal y allá se llevan a cabo las diferentes investigaciones. Ejemplo, revisamos en una auditoría que no se estaba utilizando un software que debían tener todos los pacientes incluidos con sus hojas de vidas, y habían pagado una cantidad de dinero por la adquisición de ese software. Como no lo estaban utilizando en su totalidad, la Contraloría ahí está desarrollando un proceso de responsabilidad fiscal. Pero es un ejemplo que le doy, Osvaldo, solamente de esos hallazgos que hace la Contraloría y que están en la unidad de responsabilidad fiscal, obviamente, llevando su proceso. Es que la pregunta justamente, concejal Bayer, era esa.
apoyándome en la pregunta de Osvaldo, creo que mucha gente de Medellín estaría, de Telemedellín que nos está viendo, diría, pero bueno, ¿cuánto han logrado ustedes recuperar de lo presuntamente embolatado por distintos procesos, digamos? Perfecto. ¿Cuál es la cifra que los enorgullece? Nosotros, la cifra que siempre presentamos y hacemos en el ejercicio de estos 3 años, hablamos primero de hallazgos fiscales y de beneficios del control fiscal. Hablamos de beneficios del control fiscal, que son dineros que la administración municipal ha obtenido como beneficio por la presencia del trabajo de la Contraloría General de Medellín, y estamos hablando de 339.000 millones en los 3 años de la administración que llevamos a 31 de diciembre. De hallazgos fiscales, hay 160.000 millones de pesos de hallazgos fiscales que están en la unidad de responsabilidad fiscal y obviamente que llevan su debido proceso. Recuperaciones, tenemos 2.500 millones de pesos con fallos de responsabilidad fiscal recuperados. Esa es la herramienta de las Contralorías que desde el Congreso nosotros hemos dicho, hay que revisar ese tema desde el punto de vista fiscal, porque cuando usted imputa con responsabilidad fiscal, es muy difícil, Alfredo y señores televidentes, que se recuperen esos dineros. Es mucho mejor, antes de que se produzcan esos hallazgos fiscales, antes de que sucedan esos posibles detrimentios patrimoniales, que la Contraloría haga la observación a la administración municipal y se tomen los correctivos necesarios para que esos dineros no se gasten indebidamente. El presupuesto que ustedes vigilan es de 23.4 billones de pesos y la recuperación me está diciendo que es de 2.500 millones. Entonces, es muy desbalanceado como... Pero no se puede mirar es desde el punto de vista del presupuesto que nosotros auditamos. Hay que evaluar los hallazgos fiscales que pasan a responsabilidad fiscal y de cuántos de esos dineros que pasan a responsabilidad fiscal se recuperan realmente. Y así no se pueden evaluar las contralorías, porque solamente es esa parte de responsabilidad fiscal. Lo que hay que evaluar las contralorías es qué aporte le está haciendo a la administración municipal desde el punto de vista de la presencia que hace la Contraloría con los auditores en esas entidades, preveniendo que se produzca precisamente ese daño patrimonial y ese posible detrimento patrimonial. Muy bien, vamos entonces con Andrés Polanía, que tiene también comentarios en las redes sociales. Andrés. A través de nuestras redes sociales estamos publicando enlaces, el sitio web de la Contraloría General de Medellín, para que los ciudadanos estén más informados. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso al Derecho a la Información y una página de Transparencia por Colombia. Además, nos tienen una pregunta a través de las redes sociales que dice: señor Contralor, ¿qué medidas ha tomado su despacho para evitar que se adjudiquen contratos a bajos costos y luego se concedan adiciones hasta por el 50% del valor inicial? Ok. La Contraloría siempre revisamos mucho el tema de las adiciones de los contratos, porque ese es un tema que preocupa al Honorable Consejo de la Ciudad y nos preocupa a nosotros en la Contraloría. Legalmente, la Ley 80, y aquí tenemos al concejal Miguel y al concejal Bayer, permite adiciones hasta del 50%. Legalmente eso es permitido. Lo que nosotros tenemos que revisar es que realmente esas adiciones no sean sobrecostos a los contratos y estén entregando obras por encima del valor del mercado. Pero eso desde el punto de vista legal, esas adiciones a las que se refiere nuestro televidente se pueden hacer desde el punto de vista de la Ley 80, Alfredo. Ok, concejal Bayer, acabamos de asistir, digamos, a las asambleas barriales y veredales para definir cómo va a ser el proceso de ahora en adelante de priorización del PP, del presupuesto participativo. Allí también existen, digamos, aunque es el 5% del patrimonio del presupuesto disponible, de libre disposición, el proceso de participación de la comunidad, pero existen de todas maneras muchas prevenciones de cómo se maneja eso y de cómo se regula. Lo veíamos aquí en el programa la semana pasada. Alfredo, primero es felicitar a quienes participaron el día de ayer en las asambleas barriales, quienes estuvieron haciéndose elegir como delegados en bien del desarrollo de sus comunidades. Lo segundo es decirle que el presupuesto participativo en ese gran programa, esa gran iniciativa de ciudad que hoy le ha generado en muchas capacitaciones, en muchas intervenciones a la comunidad y su crecimiento personal,
es decirles que en el proceso de contratación la administración debe ser y pedirle al secretario de Participación y a quienes hoy pueden y deben y tienen la obligación de dirigir muchos programas y proyectos en estas iniciativas, es más rigurosidad y desdibujar el tema de la contratación de la iniciativa. Ajá. Es una cultura que hay que entregarle a aquellos delegados, a aquellos que participan en las asambleas barriales, en los consejos consultivos, que eso debe ser dos figuras aparte, que no piensen solamente que quien presenta la iniciativa tiene que hacer el proceso de contratación, tiene que asumir otros compromisos para que ese proceso de contratación esté claro, transparente y lógicamente con el respectivo visaje o el visto bueno que hay que darle a un proceso tan bonito como el que hoy se ve. Hoy está permeado de mucha corrupción, hoy está permeado de otros actores que quieren lógicamente inmiscuirse en proyectos que por desconocimiento o que tienen desconocimiento en los proyectos y no conocen la contextualización del barrio, la cultura del barrio, o no conocen lógicamente a qué se atienen culturalmente en la ejecución. Entonces, decirle a la administración municipal, a los amigos que de una u otra forma presentan sus iniciativas, que también pueden ser idóneos, que lógicamente la administración pueda entregarles un contrato, pero donde haya idoneidad, no un contrato por entregarlo, no porque haya una actuación indebida en que se le tenga que entregar el contrato a alguien. Puede ser con personal idóneo, puede ser de la misma comunidad, ¿por qué no? Ojalá no empaquetado, pero sí basado en la cultura, en el tipo de proyecto y en el beneficio comunitario, lógicamente. Muy bien, estamos hablando de la FIFA, estamos hablando de la Corte Constitucional y el caso Pretel y compañía. Estamos hablando de militares implicados en altos generales implicados en el manejo y en el juego con los recursos de los verdaderos héroes de la patria, soldados y policías mutilados que son utilizados para indemnizarse ellos mismos. Estamos hablando de Interbolsa, señores de cuello blanco y de la alta sociedad que jugaron con los dineros y los ahorros de muchísima gente. Estamos hablando de corrupción, no solamente en Medellín, no solamente en Antioquia, no solamente en Colombia. Acaba de perder el partido PP, Partido Popular de España, 2,5 millones de votos, porque está comprometido en altos indicadores de corrupción. Es decir, la gente se está cobrando de una manera, como se llaman ellos en el mundo, los indignados, están mamados, por decirlo en términos bastante coloquiales, de los procesos de corrupción. Ya regresamos para que el Contralor nos diga cómo van a celebrar los 65 años y cómo es que viene cambiando el proceso de elección de Contralores. Ya regresamos. Detrás de un buen aprendiz hay un excelente instructor y detrás de un excelente instructor, por supuesto, está la entidad más querida por los colombianos. En el SENA aprendí que día tras día el mundo se transforma, todo evoluciona y acá contamos con las herramientas suficientes para prepararnos. También entendí que con mi vocación abro caminos para todo un país. En Colombia, con el SENA, técnicamente somos mejores. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En Telemedellín aquí te ves. Muy bien, este es De Frente, hablando hoy a propósito de los 65 años de la Contraloría General de Medellín.
cómo es que avanza el proceso de corrupción, pero cómo es que desde Medellín esta entidad trata de contrarrestar, advertir y ayudar a cuidar con la red de veedores ciudadanos el bien público, que son los recursos públicos, mejor dicho, de todos nosotros. Aquí cuando salimos al corte, habían dos inquietudes que es bueno dejarlas acotadas aquí en el programa. Concejal Miguel Quintero, acciones de repetición. Dice usted que le preocupa, primero define un poquito la acción de repetición, en qué consiste, y le preocupa que definitivamente no exista una gran cantidad de ellas responsabilizando a los funcionarios. Sí, Alfredo, lo que pasa es que una vez la Contraloría hace su trabajo, pues la administración municipal lo que tiene que hacer es iniciar un proceso que es una acción de repetición, y es para poder recuperar esos recursos que se apropió este personaje o este corrupto. Y la verdad ha sido deficiente, y una de las cosas que yo creo o se debe fortalecer desde la administración municipal es tener un gran pool de abogados que se dediquen solamente a eso, a las acciones de repetición, de analizar dónde se pueden empezar a buscar los recursos y volverlos al municipio. Que el funcionario que la embarró pague con su recurso, con su patrimonio si lo tiene, y se le busque en donde haya quedado la plata que supuestamente se robó. Claro, porque es que es la plata de los medellineses, es la plata de los colombianos. Okay. ¿Cómo es posible que una persona se apropie y solamente se vaya tranquilamente como si no pasó nada? Hay que hacer las acciones de repetición para poder recuperar nuestros recursos. Y el Contralor también decía en el corte que le gustaría dejar puntualizado el papel tan importante que tienen ahora las oficinas de control interno. Sí, Alfredo, control interno definitivamente, y después de que a las Contralorías nos quitaron esa herramienta del el control de advertencia, la función de advertencia, porque según la Corte nosotros no podemos coadministrar, pero entonces le trasladó esa responsabilidad a las oficinas de control interno de las diferentes dependencias y gerencias de la administración pública. Entonces esperemos que hagan bien la tarea, que desarrollen bien esa herramienta que les ha dado la Corte Constitucional, y obviamente ellos dentro de la administración sí pueden decirle a su gerente y a la gente de la administración si las cosas se están haciendo bien o mal, y pueden incurrir en posibles detrimentos patrimoniales. Ok, Contralor, decíamos ahora, hemos prometido que usted nos va a contar en qué paró el cambio o la iniciativa que cursaba en Bogotá, en el Congreso de la República, para cambiar la forma de elegir el Contralor, porque hoy es elegido por el Consejo Municipal en el caso suyo, y dicen que eso se ha politizado mucho, que eso ha impedido que realmente exista una independencia entre el control político que hacen los concejales y la administración municipal. Se presenta una terna y se escoge. ¿Cómo cambiaría lo que hoy se hace y lo que se haría eventualmente? Ve, Alfredo, eso se ha discutido mucho, el tema de la elección de contralores, el tema de la elección del fiscal, del Procurador General de la Nación. Nosotros, los contralores municipales, tenemos que pasar un proceso primero por los tribunales, por el contencioso administrativo, por el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia. Solamente la gente que tenga esos perfiles y tenga esa experiencia desde el punto de vista fiscal pueden participar de esos procesos, o sea que es una parte muy técnica. Ya cuando esos tribunales pasan esas ternas a los consejos y a las asambleas, obviamente ya viene el mecanismo de la democracia, el tema de las coaliciones en las asambleas, en los consejos, como funciona en el Congreso de la República. Sí. Se presentó la ley de equilibrio de poderes, le quitaron esa facultad a los tribunales porque, según el Congreso de la República, estaban altamente politizados. ¿Cómo quedó hoy en el Congreso y cómo está para octavo debate? Ya el Contralor General de la República, que estaba muy interesado en centralizar el control de todas las contralorías territoriales, esta vez no lo pudo hacer. Ya está para octavo debate, de que quedan en cabeza de los consejos de las ciudades y de las asambleas departamentales. Se mantiene como estaba. Ya es establecer a través de esas entidades si es la Comisión Nacional de Servicio Civil o la Función Pública la que establece el mecanismo de cómo escoge esos contralores municipales y esos contralores departamentales para pasarle a los consejos y a las asambleas para la respectiva elección. Concejal Bayer, ¿siente usted que esta Contraloría lo deja usted tranquilo? No la que dirige el Contralor aquí presente, sino en general la entidad, la Contraloría General de Medellín, lo deja tranquilo como controlador político de
la ciudad de Medellín? Alfredo, hoy como medellinense, como antioqueño, es Medellín la que marca la diferencia a nivel nacional. Sabemos el trabajo que ha hecho durante estos 65 años la Contraloría Municipal, donde han pasado unos muy buenos contralores, se hace un buen control, tiene un equipo de profesionales y una entidad muy bella, con mucha dinámica, pero no es el mismo reflejo del orden nacional. En Medellín todavía nos puede faltar, Miguel, control, porque la corrupción anda por todos los lados, donde no la vemos, y hay que estar en el tema de visar, en el tema de las auditorías, en el tema de que hoy hacen todos quienes hacen y ejercen esta función en la Contraloría. Sí. Yo creo que tienen que ser más exhaustivos, más rigurosos y hacer una tarea, como lo dice, con ética profesional. Okay. Tendremos que venderle esta imagen que tiene Medellín y hacer el fiel reflejo en todo el país, porque hay unas que la verdad les falta mucho, y es por eso que hoy se pretendía descentralizarla, y por eso nosotros no podemos pretender de que se nos lleven esos poderes para el ente central. Concejal, se nos está acabando el tiempo, pero la Auditoría General de la República sacó un dictamen limpio a la Contraloría General de Medellín, es decir, un aval desde afuera de que están haciendo bien la tarea. ¿Usted también está tranquilo o se siente que querría otro tipo de Contraloría? En 30 segundos, por favor. Pues Alfredo, yo reconozco que el Contralor, cada vez que yo le he pedido que investigue algo, lo ha hecho. Y ha encontrado hallazgos y hay algunos procesos. Mi tarea como concejal siempre ha sido hacer el control político, y para mí una herramienta o un aliado es la Contraloría y la Personería. Y como aliados yo creo que lo hemos hecho bien. Y la verdad, esperemos que tengan resultados, o sea, los resultados se vengan y las acciones se vengan futuras. Porque yo sé que muchas veces los procesos son largos, pero la Contraloría lo ha hecho bien. Como todo, falta un poquito más, y eso siempre va a decir la gente, falta un poquito más. Y otra de las cosas que aplaudo de la Contraloría es la Contraloría Ambiental que creó el Contralor, que yo la aplaudo 100%, yo siendo el Partido Verde. Pocas Contralorías tienen esa dependencia. Esta para mí es un ejemplo lo que han hecho. Bueno, se nos acabó el tiempo, Contralor. La invitación, ¿cuándo es que vamos a hacer la celebración de los 65 años? Bueno, Alfredo, y para todos los televidentes, el 9 de junio estamos cumpliendo 65 años de vida institucional. Entonces, lo primero, a las 4 de la tarde en la Metropolitana, una misa de acción de gracias por todas las bendiciones recibidas y porque esta Contraloría perdure muchos años. Y el 10 de junio en Plaza Mayor vamos a tener al presidente del Consejo de Estado y a 4 magistrados exponiendo el tema de responsabilidad fiscal, de modelos de fiscal y desde el punto de vista ambiental, el doctor Marcos Velilla. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, a los amigos en las redes sociales y en las líneas telefónicas, y a todo el personal de Telemedellín que, por supuesto, como siempre, y muy profesionalmente nos han acompañado en el día de hoy. Todos ustedes los esperamos la próxima semana, no, son festivos los que vienen, entonces hasta que haya otra vez festivo para que hablemos de otro tema de ciudad. Muy buenas noches.